Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ha traído pues una serie de complicaciones probablemente por el desconocimiento del mismo. Hemos estado un poquito mal informados tal vez en esta situación, pero no deja de ser un tema importante y altamente relevante, más que nada por la situación en la que nos encontramos en un país en donde parece que el ahorro, para empezar como ser humano, como mexicano, no es algo que le demos muchísima importancia, puesto que pensamos tal vez que nunca vamos a llegar a una edad en la que necesitemos como tal de un ahorro para, como bien su nombre lo dice, para el momento de retirarnos. Es un tema un poquito complicado tal vez de entenderlo. Yo inclusive hasta la fecha sigo como con dudas, preguntas. eh, Me acerco con personas que tienen un poquito de conocimiento en ese sentido y la realidad es que de repente sí me quedo como pues igual, ¿no? Con la duda, con la pregunta todavía. Inclusive creo que hay más dudas que preguntas o más preguntas que dudas. O las dos al mismo tiempo. Pero bueno, eh, repito, es un tema un poco complicado de poder explicarlo, también de entenderlo, pero a lo que en sí nos tratan de informar tal vez es, es un fondo que tú como tal manejas, derivado obviamente de la situación laboral en la que te encuentras desde el momento mismo en el que tú ya como tal prestas ese servicio a cambio de una remuneración económica, ¿no? Por derivado obviamente de tu esfuerzo tanto físico como mental en un trabajo, en un lugar en el que tú prestas ese servicio, ¿no? Entonces, sabemos de lo mejor de antemano que nos podrán decir nuestros padres, nuestros abuelos, que la mejor forma de poder llevar a cabo un fondo de ahorro para el retiro, obviamente se fue dando por una ley que viene implementada desde, no sé, desde el momento mismo en que nuestro país como tal generó la cuestión de la regulación del trabajo y fue regulada esta por una ley del 75 a otra ley que fue reformada para sustituir a la del 75 con la del 97 y del 97 obviamente ya otra ley del 2005 para acá, ¿no? Entonces hemos tenido allí una serie de confusiones para poder entender como tal este tema. Pero bueno, a ver, vamos a analizarlo y para ya posteriormente la actividad al final de la sesión. Tenemos la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, el CONSAR. ¿Qué es CONSAR? Es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Para esto ya nosotros ya debemos de tener de visto o entendido que esto, como bien su nombre lo dice, es un sistema de ahorro para el retiro en el momento mismo que ya como tal el mexicano, la mexicana, el trabajador en específico, llega a una edad en la cual ya no tiene la fuerza física o probablemente la habilidad para llevar las actividades propias de un trabajo en sí. Entonces, prácticamente es como vivir de lo que tú ya como tal ahorraste en el momento mismo de una edad de 60, 65 años. Hay muchas contradicciones en este sentido. La realidad es que, repito, como lo mencioné hace un momento, hay muchas dudas, hay más dudas que preguntas, o hay más preguntas que dudas en este orden. Les vuelvo a repetir, la realidad es que yo aún así sigo sin entender a veces muchos temas en sí, porque asaltan las dudas en el sentido de el miedo probablemente de cada cambio de administración, es decir, cada cambio de presidente,
¿qué va a traer en sí como cambios o como ayudas o como retiros o como negaciones en el dado caso de que la persona llega al momento mismo del retiro también? Pero si los vamos analizando con calma, pues la realidad es que si nos vamos, no sé, un poquito más atrás, por ejemplo, si buscamos cuando ya estamos en una edad en la que terminamos, por ejemplo, la carrera o comenzamos a trabajar sin tener una carrera, muchas veces no nos preocupamos por esta parte de tener que saber si vamos a ahorrar o si tenemos el hábito de ahorrar o si la empresa nos va a dar un fondo, estamos a lo mejor descontándonos o se nos está descontando como tal una parte del afore. No sabemos qué es eso, no lo investigamos. Entonces, también derivado de esta situación, parece darnos a entender a veces la vida misma laboral, que el trabajo en el que tú te estés desarrollando como tal, buscas la manera de poder colocarte en un trabajo, te piden, no te contratan porque te falta experiencia, no te contratan porque ya estás en una edad un poco más avanzada. Entonces, creo que hay esas complicaciones que a veces se nos llegan a presentar, pues muchas veces nos dan a entender que en realidad debimos de haber trabajado a una edad temprana, pero a la vez no tan temprana, un poco madura, pero también a la vez no tan madura. Entonces, no tienes ni la experiencia y no tienes la edad para poder después contratarte en algún lugar. Muchas veces entonces esto obliga a tener que pues jugarle como al empresario, al microempresario, pero también en esa situación, si no ahorras, si no hay una institución que te lleve a cabo tu ahorro para tu retiro, pues técnicamente tu negocio deberías de ver la manera de que ese sea siempre fructífero sin ninguna complicación alguna. Entonces tenemos como esas dos situaciones: o trabajas por la empresa y a una edad considerable para ellos con la experiencia necesaria, y si no lo tienes, pues entonces tendrás que jugarle al empresario y ver la manera de ahorrar por tu propia cuenta para poder tener pues ya tu colchón monetario en el momento mismo de tu retiro. Pero ahí es donde surgen ya entonces las complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos según de la CONSAR? Regular y supervisar eficazmente el sistema de ahorro para el retiro para que cada ahorrador construya su patrimonio pensionario. Entonces, dependiendo también obviamente qué tanto es lo que tú como tal percibas o ahorres o te ahorren la empresa en donde trabajes, es obviamente lo que tú tendrás al momento mismo de retirarte, y, y la cantidad obviamente de ese ahorro es lo que tú llevarás a cabo para ya tu edad avanzada, y obviamente de lo que tú te mantengas con eso. Entonces, surgen dudas en ese sentido. Vuelvo al punto inicial. La realidad es que no quedan muy claros esos puntos. Muchas veces traemos tal vez la idea de ahorita, por ejemplo, en este cambio que se hizo ya seccional, perdón, en lo que al cambio de administración del presidente de la República, con la entrada de otro cambio de administración, ya por parte ahorita de una mujer presidente. No sabemos si la ideología vaya a ser la misma, no sabemos, traemos a lo mejor una mala información o una información que está suspendida en el aire, en el hecho de saber que no sé si les pasó el escuchar que las afores técnicamente iban a desaparecer con el cambio de administración. Es un dinero que obviamente tú como tal es tuyo, es de tu propiedad, es de tu posesión. Entonces, también ahí surgen conflictos con el hecho de saber si ese dinero se puede retirar. Sí se retira, pero no te lo entregan todo. Si en el dado caso de que tú tengas como esa duda o el miedo de saber de si el cambio de administración va a llevar a cabo que te lo quiten, que te lo pierdan, yo la verdad les puedo decir que o puede pasar la una o puede pasar la otra. Eso sí es algo que no se descarta, más que nada
por a veces saber que estamos en un país donde las autoridades es lo que menos les interesa, el poder velar por los intereses en sí del mexicano, del trabajador, ¿vale? Entonces, sí exhorto como para que nos estemos informando un poquito más. De hecho, sí me gustaría que a lo mejor en las clases de recuperación o en las sesiones que tenemos me puedan ustedes, si dominan más este campo, que lo logren explicar en su momento para poder despejar o dudas o ampliarlas según sea el caso, ¿no? ¿Qué es una AFORE? Las administradoras de fondos para retiro, la AFORE, son instituciones financieras privadas que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. Dos instituciones muy importantes que están desde tiempos inmemoriales en nuestro país y que prácticamente de estas dos instituciones, el estar afiliadas a estas para cuando estás en una edad laboral es obviamente lo más importante y sobre todo necesario que podamos nosotros laboralmente hablando compartir para poder tener un seguro, digámoslo de alguna manera, en el momento mismo de presentar alguna deficiencia o problemática en lo que a la salud se refiere, pero también trae una vertiente negativa en ese sentido, ¿no? El tiempo de espera, la atención y, no, hombre, parece que necesitas ir técnicamente muriéndote para que te atiendan y aún así como que todavía es una moneda en el aire para saber si la suerte te va a tocar o no. Pero bueno, en cuestiones de salud, eso lo dejamos un poquito de lado. La cuestión de la AFORE, la cuestión del ahorro para el retiro, técnicamente depende de estas dos instituciones para poderlas llevar en sí a beneficio obviamente del trabajador. Dice que es el órgano regulador y administrativo del sistema de ahorro para el retiro, SAR, que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las AFORES. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos en dónde estamos como tal colocados en lo de las AFORES. Hay trabajadores que, por ejemplo, ni siquiera saben cuál es su AFORE o si forman parte de esta. La realidad es que es importante saber, es importante averiguar, investigar en dónde estamos colocados para saber obviamente la cantidad que tenemos a nuestro favor, entre comillado y mayúsculas, y en ese sentido saber qué beneficios, pros o contras tenemos con el hecho de estar en la Afore. Repito, yo conozco a trabajadores, a personas ya en edades avanzadas, no sé, que les late 50, 60 años, que aún así no saben en qué Afore se encuentran estos. Lo importante de esto es averiguarlo. Entras a una página por internet, si tienes tu número del Seguro Social, lo ingresas con tu CURP, te lo descarga y obviamente te dice a qué afores a la que te encuentras. Claro, también obviamente con la libertad y el derecho de poder modificar a qué afore te quieres tú como tal afiliar, ¿no? O moverte. Entonces, esto sí, repito, es algo muy importante que debemos de hacer como mexicanos, sobre todo porque necesitamos saber la cantidad exacta de dinero que como tal tenemos. Que repito, no se retira todo, se puede retirar, pero no te dan la cantidad completa y eso, pues, no sé si sea contraproducente retirarlo, ¿no? Más que nada creo que es la duda a veces de saber si ese dinero va a seguir creciendo o no nos lo van a quitar en un momento. ¿Cuáles son las funciones? Regular lo relativo a las operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito y transmisión y administración de las cuotas y aportaciones correspondientes a dichos sistemas. Expedir las disposiciones generales a las que se sujetarán los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, elaborar y publicar estadistas y documentos relacionados con el SAR, emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros programados, actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades públicas en todo lo relativo a los sistemas de ahorro para el retiro. Como nos podemos dar cuenta, entonces, creo que esto es la parte medular de la incertidumbre de en sí lo que significa las AFORES.
por parte obviamente de la CONSAR. Entonces, sí surgen más dudas, más preguntas en ese orden. Probablemente un especialista en economía, no sé, un banco, qué sé yo, nos puedan dar todavía más la información en ese sentido, pero de pe a pa, sin tener que modificar tanto la información y que obviamente sean pues más concisos en ese sentido, ¿no? Para poder averiguar en sí esta situación. ¿Cuál es el marco regulador? Esto ya también se los había yo comentado hace como 3 diapositivas anteriores a esta, que el marco regulador, como todo lo que hemos estado platicando nosotros, obligatoriamente debe de llevar un marco, una legislación que regule esto, precisamente para velar por los intereses, obviamente, de los derechohabientes, de las personas que tenemos, pues sí, el formar parte de una FORE. En este marco regulador entran la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, la normativa emitida por la CONSAR, el sistemas estatales de pensiones, la ley federal del trabajo, la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, la ley de Infonavit y los reglamentos internos. Obviamente estas legislaciones pues fueron creadas para llevar a cabo la regulación de las conductas entre el derechohabiente, las instituciones y obviamente las autoridades, para tener que llevar a cabo la defensa o la protección de las personas que como tal sabemos nos podemos encontrar en una situación de vulnerabilidad ante autoridades o ante instituciones para una malversación de lo que en sí es el ahorro para nosotros, ¿no? Y que obviamente marco legal esté enfocado directamente a la protección y, y cuidado del derechohabiente en ese sentido. Entonces, es muy amplia también, es eh, amplia, concisa y sobre todo también enfocada, repito, a la protección de lo que en sí estos temas se van desprendiendo. Bueno, aquí ya en la parte final les dejo a ustedes 2 ligas que me parecieron muy importantes para tener que llevar a cabo un poquito más de amplia la información con respecto a lo de las Afores. Son 2 ligas, son obviamente 2 ligas de YouTube. Si les da el acceso directo, ingresen por favor de manera directa. Si no, cópienlo y péguenlo en su buscador de YouTube para que chequen la información, por favor. Repito, son 2 videos. Me parecieron un poquito, pues sí, amplios para poder llevar a cabo el entendimiento de lo que estamos hablando de las Afores. Y también la actividad, por favor, realicen un mapa mental sobre el tema visto, acompañado de una opinión personal del mismo. Aquí sí requiero entonces que una vez vista la información de hoy y los videos que se acompañan en este orden, me puedan emitir ustedes una opinión y a lo mejor hasta podemos debatir ya para el día viernes, que es la sesión que tendremos. Igual a la misma hora, por favor, 6:30, 7 de la noche, para que nos puedan acompañar, por favor. Entonces, bueno, pues ahí sería todo por el día de hoy. ¿Vale? Que pasen un excelente día.